Me llamo Raquel Pérez Santander. Nací en Santiago un 5 de julio de 1931. Hoy día quiero contar mi historia. ¿A qué año nos remontamos? Al año 30 y 31. Porque tenía 5 meses cuando mis padres viajaron a España. Porque después de la depresión del año 30, mi padre tuvo un revés de fortuna y quiso ir a España a vender unas tierras que tenía. Cuando armó viaje, creo que mi abuelita, la mamá de mi mamá, le pedía a mi papá que viajara solo y que quedara mi mamá con nosotros dos, un hermano mayor y yo, y que después él volvía. Pero él no quiso viajar a España sin su mujer y sus hijos, y se embarcaron conmigo de 5 meses, mi hermano de poco más de un año, y llegamos a España. Mi papá sufría de diabetes. Cuando él se empeoró, yo tenía 1 año y medio cuando él murió. A mi mamá no la recibieron muy bien en España porque los españoles tienen como por costumbre que los españoles que habían venido a Chile volvían a España a casarse. Y él llegó a España casado y con 2 hijos. Y casado con una mujer muy joven porque mi papá tenía ciertos años y mi mamá era jovencita. Cuando llegamos a España recibieron muy mal a mi mamá por el hecho de ser chilena, de que él ya le tenían buscada novia, creo. Ahí estuvimos hasta que empezó la Revolución Española. Perfecto. Los franquistas peleaban contra los republicanos. Pero a todo esto mi madre, que se quedó en España, enviudó de mi papá a los 22 años y quedó sola con 2 hijos, mi hermano y yo. Cuando ella quedó sola, conoció a un minero, porque en Asturias están las famosas minas de carbón. Y como ella tenía un negocio donde vendía comida y licores, llegaban muchos mineros. Y ahí conoció al que fue su segundo marido. Él se llamaba Luis Alfonso Sánchez, pero le decíamos Caborana. Con Caborana se casó. Ya. Y tuvo un hijo que se llama Luis Alfonso Sánchez, al que nosotros le decimos Gringo. El Gringo. El Gringo. Ahí se casaron y hasta que empezó la revolución, pero Caborana era republicano, no era franquista. ¿Y qué pasa en ese momento entonces cuando empieza la revolución? Cuando se hace la revolución, un día le dijo a mi mamá que iba a comprar cigarros y no iba a comprar cigarros, sino que se iba al frente a pelear con los republicanos. Ahí estuvo, mi mamá la fue a ver como 2 veces al frente, a donde estaban guerreando. Y cuando Caborana vio que Franco iba a triunfar, porque se vio abiertamente, le dijo a mi mamá que el deber de ella era salvarnos a nosotros, al hijo que ella había tenido con él, El Gringo. el Gringo, y nosotros 2. ¿Que era usted? Ramonín y yo. Ok. Y entonces mi mamá se vio obligada a salir de España porque le dijo, si a ti por ser la mujer mía, y él tenía cierto rango en la guerra. Y si te toman presa, le dijo, cualquier cosa yo me voy a entregar. Entonces mi mamá salió con nosotros 3. Pero a su vez una niña que siempre la acompañaba, que se llamaba Pepa, una niña joven como de unos 17 años, no la quiso dejar sola mi mamá y la acompañó. Entonces ustedes tuvieron que salir de España. Salimos de España, debo haber tenido unos 6 años, pero me acuerdo de todo. Y salimos con maletas,
con paquetes, con cuestiones que a medida que íbamos caminando de un lado a otro íbamos dejando botados. ¿Cuántos kilómetros, cuánto tiempo caminaron? ¿Horas, días? ¿Se acuerda? Días. Tuvimos en una oportunidad, porque a mi mamá le daban un dinero, y en una oportunidad tenía que ir a recibirlo en Barcelona. Y ella, la Pepa, quedó con Ramonini y el gringo, no sé en qué parte, no recuerdo. Y nosotras dos fuimos a Barcelona. Cuando estábamos en lo mejor durmiendo en la noche, empezaron a sonar las sirenas y salir arrancando en camisa de dormir, en agua, a los refugios, todo el mundo. La ciudad a oscura, y lo único que se veía que reflejaban en el cielo eran las luces que buscaban los aviones. De ahí volvimos a una parte que no recuerdo el nombre y nos trasladamos de un lado a otro. En esa oportunidad nos llevaron en un camión que tenía que andar en la noche con las luces apagadas, y chocó. Llevamos unos tambores de aceite, menos mal que iban vacíos, y a mí me cayó uno en la espalda. Anduve una semana sin poderme enderezar. Cuando llegamos a una ciudad, no recuerdo el nombre, pero una ciudad grande, dormimos esa noche en el dintel de una puerta. El espacio que hay entre la puerta y la mampara. Perfecto. Ahí dormimos, amontonados. Y al otro día la Pepa, como no teníamos que comer, la Pepa fue a buscar comida y le dieron en un hospital, le dieron comida. Pero antes estuvimos en ¿cómo se llama? En Portugal. En Portugal estuvimos en una parte, en una aldea, donde dormíamos adentro de una iglesia. Después nos echaron de esa iglesia y nos fuimos a dormir al monte, en unas casuchas que hacen los que son dueños de viñedos, durmiendo arriba de unas pajas. ¿Y cómo ustedes llegaban ahí? ¿Había más gente que iba con ustedes y sabía que había que llegar ahí? Sí, gente que caminaba igual que nosotros. Y cuando andábamos por esos caminos solitarios y se sentían los aviones, mi mamá y la Pepa nos ponían a los tres en las cunetas, en la orilla de los caminos, en las cunetas que llaman en España, y nos ponían a nosotros tres abajo y ellas dos encima de nosotros, porque decía que si tiraban una bomba moríamos todos juntos. No quedábamos abandonados, por lo menos nosotros que éramos chicos. ¿Y les tocó ver bombas o cosas cerca? Sí, de ahí llegamos a una parte para atravesar los Pirineos. Ahí estuvimos ahí yo me había encontrado una muñeca grande, y yo que no había tenido nunca la felicidad de tener un juguete, una muñeca, estaba feliz. Y me acuerdo que le digo, mamina, le decía mamina a mi mamá, ¿me la puedo llevar? Sí, hija, me dijo, si eres capaz de cargar, llévala. La encontramos en la estación botada. ¿Ya? Como también encontramos un coche de guagua, pero de esos grandes donde la guagua va durmiendo, no de paseo, sino que de cuna. Y ahí echamos los paquetes, a pesar de que muchos paquetes habían quedado ya botados en el camino, porque no éramos capaces de seguir con tanto peso. Y yo feliz con mi muñeca. Cuando entramos, yo tenía que llevar la muñeca y me acuerdo una canastita. No sé qué tenía la canasta, no recuerdo. Y cuando llegamos y habíamos caminado un buen trecho, ya la muñeca desgraciadamente me pesaba. Y le digo, mamina, no puedo. Y me dice mi mamá, si no puedes, hija, me dijo, déjela. Con el dolor de mi corazón la tuve que dejar botada también. Total que después, cuando ya tanta gente que se había metido caminando, vino un tren y recogió a toda la gente que iba caminando para atravesarla para Francia. Cuando llegamos al otro lado de Francia, llovía torrencialmente. Y yo parece que me estoy viendo que andaba con un trajecito marinero
nos pusieron en una cola para, ¿cómo se llama?, para poder darnos de comer. Y cuando faltaba poquito para llegar a donde nosotros, se acabó la comida. Mi mamá más lo que sufrió, pero nosotros quedamos felices porque como no habían alcanzado la comida, nos dieron un baguette con una barra tremenda de chocolate. Y eso para un niño Era demasiado. era la felicidad entera. Aparte que no habían comido bien hace varios días. Varios días. Sí, comíamos. Mami, dentro de esta Pero yo trayectoria... me acuerdo, pero recuerdo también que en ¿cómo se llama? Ahí donde estuvimos en esa iglesia, mi hermano chico, el gringo, lloraba de hambre. Y yo fui a las casas a pedir pan para él. ¿Y le dieron? Me dieron pan. Porque yo a lo mejor yo aguantaba el hambre porque razonaba mejor, pero el niño no, porque el gringo era chiquitito. ¿Qué edad tenía él? Como 2 años tenía, unos 2 años y medio. En esta casa fue la última vez que salimos, cuando ya salimos para salir de España. Mami, ¿y no hicieron amistades o conocieron a gente más que iba viajando con ustedes arrancando? Mucha gente, pero no había tiempo de hacer amistades, Consuelo. Era cada uno por su lado. Mi mamá protegiéndonos a nosotros, pero no había tiempo. Entonces cuando llegamos, como te digo, a Francia, nos llevaron a una casa muy linda, que era como, a mí me daba la impresión de que era un palacete, porque tenía unas escalinatas bonitas. Ahí llevaron a hartas personas. ¿Cómo era el palacete este? Era Grande. hermoso, era una casa que estaba incrustada en un parque Esto fue en Francia. en Francia. Y ahí nos llevaron a hartos españoles refugiados. ¿Se acuerda cuántos días llevaba ya de eso? Desde que salieron No. caminando de España a pie. No, No. no recuerdo. Pero Ya. habrá sido un mes, 10 días. Sí, yo creo que como un mes. ¿Sabes qué hacía mi mamá? Nos enseñaba a leer, a escribir, ¿Ya? a sumar, restar. Sí, cuando yo llegué a Chile yo no hice ni primero ni segundo. Pasé a tiro al tercero básico, Ya. porque sabía todo eso que me había enseñado mi mamá, En todo este camino. todo ese caminar. Ya, y después de Francia, ¿qué vino? Después de No, este pero par- mira, ahí en Francia hay algo muy importante que no puedo dejarlo pasar. Ahí en Francia mi mamá recibió una carta. A Ya. todo esto Franco ya había ganado, ¿eh? Incluso Caborana estuvo a punto de poder salvarse Caborana, que era su papá en ese momento, su Claro. padre político. político. Estuvo a punto de salvarse con unos amigos en una lancha y porque uno tuvo miedo no pudieron salir. Ya, y ahí en Francia, como te digo, mi mamá recibió una carta. La carta venía abierta con la esfinge en el sobre de Franco. Franco ya había cambiado la moneda, mi mamá tenía harta plata, pero no le servía de nada porque No valía nada. Claro, Franco había cambiado la moneda. Entonces, esa carta venía abierta, como te digo, mi mamá la sacó para leerla y decía lo siguiente. Raquel, el papá de Luisín, que le decían Luisín al gringo, a mi hermano chico, pasó a hacerle compañía al papá de Ramonín y Raquelina. Que era O sea, su papá. Verdadero, claro, mi papá. ¿Y quién le escribió esa carta? Una pariente de, no sé si fue un hermano de él, de Caborana, no sé. Ya. ¿Y cómo dieron con ella? ¿Cómo si ustedes Porque mi mamá siempre escribía llegaban a una parte y y escribía? escribía. Y cuando estuvimos ahí, porque ahí tenemos que haber estado hartos días, porque cómo alcanzó a recibir La carta. una respuesta. Y una respuesta a Francia, porque ya no era dentro de España. De España, claro. Entonces, ¿Cómo recibieron la noticia? mi mamá casi se murió. Lloraba día y noche. ¿Usted sabía lo que estaba pasando? Sí, sí. Que había muerto. Que Caborana había muerto. Entonces ahí mi mamá, porque mi mamá siempre pensó en volver a España. Pero a raíz de eso dijo no vuelvo a España.
Y empezó, dijo, aquí yo voy a empezar a hacer las diligencias para volver a Chile, como ella era chilena. Y de ahí salimos, caminamos hartos por distintos pueblos de Francia. Y me acuerdo que en un pueblito de esos de Francia, yo vi por primera vez, fui al cine y vi la película Blancanieves y los 7 enanitos. Y ahí me enfermé yo. Tuve una infección que tenía el cuerpo lleno de granos, que todavía tengo marca. Y ahí mi mamá me llevó al médico y el médico le dijo, se demora un poco más en traer esta chica, le dijo, y se le muere. ¿Y qué era lo que tuviste? No supe qué era. Sí. Alguna peste pudo haber sido. Y como te digo, de ahí empezamos a deambular de pueblo en pueblo en Francia. No recuerdo los nombres, hasta que llegamos a Burdeos. Porque la intención de mi mamá era ir a París. Ok. A hacer las diligencias por la embajada chilena para devolverse para Chile. Como ella era chilena, podía hacer eso, pero en esa época ya estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá no pudo entrar a París. Entonces todo lo tenía que hacer por intermedio del cónsul en Burdeos. Y ahí empezó a hacer todas las diligencias, todo. Recuerdo que en esa época era el embajador de Chile en España, era Pablo Neruda. Y él el que se encargaba de repatriar a muchos refugiados, a muchos españoles. Y nosotros por no tener a tiempo todos los papeleos que teníamos que mi mamá tenía que hacer, ¿Ya? no alcanzamos a venirnos en el Gulliver. Aquí viene la historia del Winnipeg, este barco que trajo, claro, que salvó a mucha gente en mucha España. gente, claro. Y ustedes no tomaron el Winnipeg. No alcanzamos. Pero entonces hubo más barcos. Más, claro. Fue en un segundo barco que nos vinimos nosotros, que venía también muchos refugiados, muchos que venían a Argentina, que venían a Perú, que venían a Chile, porque nosotros no nos vinimos como el Gulliver que se vino por el canal de Panamá hasta Valparaíso. Ya. Nosotros nos vinimos por el Atlántico. Y cuando salimos de Burdeos, en la última ciudad, o sea, puerto que atracamos fue Casablanca. Y de ahí ya empezó el barco a atravesar. Y hasta muy alta mar siempre fuimos escoltados por barcos de guerra, porque ya estaba declarada la Segunda Guerra. Nos demoramos 42 días. Para nosotros muy grato. Yo tuve mucha suerte porque a mí el que estaba a cargo de los refugiados como me tomó especial cariño, porque yo era bien picúa. Ya. Yo en la cubierta bailaba y me hacían regalos. Por bailar. Por bailar español y cantar. ¿Y qué pasó con Pepa? Pepa no pudo salir de Francia porque no era española, no era chilena. Ya. Y la plata que mi mamá tenía como para haber podido pagar no le sirvió de nada. ¿Y qué pasó con ella? Se quedó en Francia. ¿Y en esos momentos se despidió usted ahí? Sí, llorábamos todo. ¿Cómo fue esa despedida, se acuerda? Terrible. Llorábamos a moco tendido. Pero ella se quedó viviendo en Francia. Fíjate que después supimos que ella no se fue al tiro para España. Ya. A pesar de que ya había acabado la revolución, pero empezaba la Segunda Guerra. Claro. Y creo que se casó en Francia, tuvo hijos, pero después volvió varias veces a España, dice. ¿No la vio nunca más? No, nunca más la vi. Cuando viajaste a España no estaba viva. No, ella había muerto, pero había muerto en Francia. Ya. Que lo que más queríamos era verla, pero no pudimos. Me imagino. No, nada. Le escribió mi mamá, sí, ¿eh? Ya. Le escribió varias veces. Cuando estaba en Chile. Cuando mi mamá ya estaba en Chile y ella estaba en Francia. Y allá se casó, creo que tuvo un hijo. Pero fue varias veces a España a ver a su familia.
¿Y del viaje? Y el viaje, como te digo, muy bonito. Lo único que nos tocó una tempestad. Ya. Oye, el barco se movía por un lado y parece que al otro lado no iba a volver. Y en ese habíamos pasado la línea del Ecuador. Ya. Y en la línea del Ecuador hace un calor insoportable, entonces todo el mundo duerme en cubierta. Mira, llegamos, el primer país americano que vimos fue Brasil, Ya. Río Janeiro. Ahí en Río Janeiro pasamos la Navidad. No lo puedo creer. Sí. Nos llevaron regalos, La gente. la gente. Porque sabía que llegaban. Claro, y que éramos todos refugiados. Ya. Nos llevaron pan de Pascua, dulce. Pero en el trayecto antes de eso, como te digo, el Metro Hotel me quiso mucho. Entonces, como yo tendré que haber tenido un estomaguito con todas las hambres que pasamos, un estomaguito que no me cabía nada, entonces cuando mi mamá me obligaba a comer, no me cabía más, pues. Pero no me cabía la comida que daban ahí, pues. Pero venía él y le decía a la niña no se le rega. Y me llevaba para el comedor de ellos y comía papas fritas, cosas ricas. Y me llevaba para la cocina y el cocinero me regalaba barras de chocolate y galletas pobleas, nunca se me olvida. ¿Eran todos chilenos los que iban, la tripulación, o no? ¿Eran todos españoles? No, este caballero era, no me acuerdo si yugoslavo, pero uno de esos países escandinavos. Y le decía a mi mamá, porque él era casado y no tenía hijos, que por qué no me regalaba a él para llevarme a su mujer. Mi mamá que iba a querer cuando en Francia también le pedían a Ramonín. Perfecto. Y no, mi mamá nunca se quiso separar de ninguno. Y después el año nuevo atracando en Argentina. Y ahí repartirse los que se quedaban en Argentina, los que viajaban a Uruguay, Paraguay, y los que veníamos a Chile. Nos trajeron hasta Mendoza, y en Mendoza en el tren que atravesaba las cordilleras hasta Santiago. ¿Quién lo estaba esperando acá? Buscando a mi abuelita, Ya. la mamá de mi mamá, los hermanos. Nos llevaron a una pensión, pero mi mamá venía súper enferma. Estábamos en una pensión ¿En Santiago? en Santiago, a los pies del Santa Lucía, me acuerdo. Y mi mamá en la noche parece que le bajaban todos los dolores y me mandaba a buscar a una señora que dormía al otro lado de un tremendo corredor. Y yo corría por el corredor porque la luz se prendía al fondo, no se prendía donde yo empezaba. Y me daba miedo, entonces corría a buscar a la señora. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era una mujer muy amorosa. Una señora ya de cierta edad. La llevaba a buscar para que le hiciera una friega a mi mamá, porque mi mamá estaba baldada, ¿no? Yo le daba la comida en la boca. Le tenía que dar la comida en la boca porque no podía llevarse la cuchara a la boca. Yo cuando sentía los tranvías en la mañana, respiraba. Porque parece que en el día como que se olvidaba un poco de los dolores. Hasta que encontró a mi abuelita. Mi abuelita vivía en San Antonio. Con una tía, una hermana de mi mamá. Tuvimos un tiempo con ella. Después estuvimos con un hermano de mi mamá. Entonces ahí mi mamá se vio obligada y se casó con un chileno, viudo, con hijos. ¿Su mamá se recuperó entonces? Sí, sí. Pero le sacaron todo, según decían que podía ser porque tenía la dentadura mala. Le sacaron todos los dientes cariados que tenía. Estaba desnutrida, hermano. Desnutrida, tiene que haber estado. Tenemos que todos haber estado desnutridos. Si comíamos tarde, mal y nunca. Volvimos a España después de muchos años
Y yo siempre pensé, siempre dije que ganas de volver algún día a España. Y un día el Coque, mi hijo, me dice, mamá, me dijo, si yo algún día trabajo bien, me dijo, yo te voy a regalar los pasajes para que vayas a España. Y cuando entró a trabajar a teniente, o sea, a Andina, me regaló los pasajes para ir a España. En el 1996. Ya, harto tiempo había pasado ahí. Sí. Y ahí tuve la grata alegría de recorrer el pueblo donde viví de niña, la capilla donde íbamos a fiestas religiosas. Visité todo lo que yo quería visitar cuando niña. Y ahí tuve la pena más grande, porque ahí me contaron cómo había muerto Cabo Orana. Su papá político de ese momento, cuando ustedes arrancaron. Exacto. ¿Quién está aquí? En una fosa común, Cabo Orana. Luis Sánchez, es mi segundo papá. Él cuando ganó Franco, él se escondió porque él peleó por los republicanos. Y se fue a los montes. Estuvo no sé cuánto tiempo escondido en los montes. Y después bajó a la casa de su madre y la mamá le hizo, y los hermanos le hicieron en una chimenea, le acondicionaron un asiento y ahí él estaba durante el día y bajaba de noche. Y alguien que le tenía rabia pasó el dato de que estaba él escondido. estaba ahí, claro. Y se dejaron caer y amenazaban de que si no se entregaba, si no decían dónde estaba, mataban a la abuelita Fermina, a la mamá de él. Entonces él se entregó y ahí lo tomaron, según yo supe después, lo llevaron, ay, me da pena, a palos, creo, hasta el cementerio del pueblo, este cementerio que ves ahí, y ahí lo terminaron de liquidar y lo tiraron en esa fosa común. Y cuando yo estuve ahí, tuve mucha pena, porque no fueron siquiera capaces, seguramente que tiene que haber estado tan dañado que no se lo pudieron entregar a la familia para que lo enterraran, entonces lo tiraron ahí. Y ahí está, y ese letrerito que dice ahí, dice, a los caídos en la Revolución Española. Y este caballero que está aquí en esta foto fue el que salió con él cuando salió para la guerra, que le dijeron a mi mamá, vamos a ir a comprar cigarros, y nunca más volvieron. Mira, te voy a contar una anécdota. Ya estábamos aquí en Chile, estaba casada, yo un día fui a una peluquería y había una señora, fue por la época de la UP, y había una señora que despotricaba y que decía que aquí lo que hace falta es una revolución, una guerra civil para que se acabe todo esto. Y yo la escuchaba. Y de repente no aguanté más y le dije, señora, le dije yo, ¿usted tiene hijos? Sí, me dijo, tengo hijos. Entonces le dije yo, no piense en una revolución, por favor, le dije, porque yo la pasé con mi madre y se sufre mucho. No sufren los adultos, le dije, a lo mejor usted aguantaría, pero los niños sufren hambre, sufren necesidades y eso es inolvidable. Como yo lo tengo grabado en mi mente, me quedo mirando asustada a la señora.